nueva criatura soy. A través de este estudio de la Escritura, el anhelo, el deseo en mi corazón es que cada día aprendamos un poco más cómo se debe de vivir la vida cristiana. Es triste cuando, y esto es a través de la historia, no es nada más de ahora, es a través de la historia que muchas de las veces en la iglesia hay celos, hay envidias, hay contiendas, hay mucha carnalidad, y esto no debería de ser así. El apóstol Pablo dice ahí en el libro de Corintios, en donde nos vamos a centrar para entender un poquito más lo que te quiero decir. Dice el apóstol Pablo así en Corintios 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy somos nuevas criaturas. Por la misericordia de Dios, hoy somos parte de su familia. Y voy a regresar a este pasaje, pero de una vez quiero leer lo que te quiero compartir en el libro de Efesios, capítulo 4. Dice ahí en el versículo 4, desde el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy, por la misericordia de Dios, somos parte de su familia. Dios es nuestro Padre, tenemos un Señor que es el Señor Jesucristo. Sobre cada creyente mora el Espíritu Santo. Todos tenemos una misma fe, todos tenemos una misma vocación, todos tenemos una misma esperanza. Y esa esperanza es la vida eterna, que por la misericordia de Dios ya nos la ha otorgado. Pero en el libro de Efesios nos anima a que guardemos la unidad del Espíritu, que muchas veces por la carnalidad que hay en nosotros nos encargamos de romper esa unidad, porque la unidad ya está establecida, pero muchas de las veces por la carnalidad que hay en nosotros, esos celos, esas envidias, eso provoca que la unidad del Espíritu se rompa. Por eso ahora quiero regresar a Corintios, porque hoy a nadie debemos de conocer según la carne. No debemos de juzgar por apariencia externa. Recuerda que cuando Cristo dio la vida por toda la humanidad. Es triste que en ocasiones algunos hermanos no se hablan, y estoy hablando de hermanos en la fe. Es triste que hay celos, que parece que es una competencia el tratar de tener una posición dentro de la iglesia. Se ve como una lucha, y eso no debería de ser así. Deberíamos de procurar guardar la unidad del Espíritu, y eso también lo debemos de trasladar a la familia. A nadie conocemos según la carne. Hoy, dentro de las enseñanzas que nos ha dado el Señor, al varón se le pide que a su esposa la trate como a vaso más frágil, como a coheredera de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, nosotros debemos de ver a la esposa como Cristo la ve, con ojos de amor, con ojos de misericordia. La esposa, le dice la Biblia, que se someta a su esposo.
ya no debe a nadie debemos de conocer según la carne. En ocasiones hay personas que son difíciles en su trato, pero al vecino, a cualquier ciudadano, no lo debemos de ver según la carne, sino que ahora debemos de entender que Cristo también murió por ellos y que nuestro trato con el inconverso debe de ser un trato de misericordia, de no entrar jamás en contiendas, sino simple y sencillamente tratar de explicarles el evangelio. Y si lo aceptan, gloria a Dios, y si no lo aceptan, gloria a Dios. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo conoció a Cristo según la carne y lo veía como un impostor, lo odiaba a muerte. Mas ya cuando el apóstol fue convertido, el apóstol ahora habla de Cristo y dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces es triste que aún dentro del mismo cristianismo algunos niegan la divinidad del Señor Jesús. Algunos lo ven únicamente como el hombre más grande de la historia, sin entender lo que dice el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo que dice en el versículo 14 del mismo capítulo 1, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, a Cristo mismo ya no lo debemos de conocer según la carne. El apóstol lo conoció según la carne. Y es triste también que en ocasiones el cristianismo para evangelizar pone en los folletos, ahí plasman una imagen de quien supuestamente es el Señor Jesucristo, pero eso no debería de ser así, porque no hay ninguna parte de la Escritura que nos diga que el rostro de Cristo era de esa manera. Muchos de nosotros conocimos a Cristo según la carne en una cruz, con un rostro en ocasiones como europeo, en ocasiones negro, en ocasiones nariz afilada, en ocasiones chato, de diferentes maneras, pero nosotros ya no debemos de conocer a Cristo según la carne. Entendemos que Cristo existe, que es real, que lo podemos percibir, pero ya no según la carne, sino que ahora debemos de entender que aunque no lo podamos ver físicamente, pero siempre está con nosotros, según lo dice en la palabra, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si entendiéramos correctamente, y es el anhelo, que entendamos correctamente esta porción de la Escritura, que de ahora en adelante a nadie debemos de conocer según la carne. Ahora los debemos de ver como Cristo los ve, con ojos de amor. Y dice la Escritura, por eso dice en el versículo el 14, porque el amor de Cristo, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para poder vivir sirviendo a Dios, es necesario que haya una regeneración y una reconciliación. Por eso dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto habla de una vida de abnegación, una vida en la cual procuramos servir a los demás, porque Cristo vino a servir, no vino a ser servido, y el cristiano debe de imitar el ejemplo del maestro y llevar una vida de abnegación, una vida de servicio para los demás, no buscando que me sirvan a mí, sino tratar de servir a los demás. Dijo el Señor Jesucristo que era más bienaventurado dar que recibir. Espero que esta porción la puedas entender. Dice después el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo lo conocimos, ya me perdí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El concepto que teníamos de Cristo ha cambiado totalmente. Si nosotros aplicamos estas porciones de la Escritura
a nuestras vidas como iglesia, pero también como familia. Dejaríamos de ser familias disfuncionales, dejaríamos de ser iglesias disfuncionales y verdaderamente estaríamos sirviendo, guardando la unidad del Espíritu, tratando de servirnos los unos a los otros y no ver la vida cristiana como una vida de competencia, una vida en la cual muchas personas quieren estar siempre llamando la atención. No debería de ser así. Debe de haber humildad en cada uno de nosotros y a nadie conocer según la carne. Espero que haya sido de edificación esta porción de la Escritura que te he compartido y espero que la hayas podido comprender plenamente. Un saludo para todos, bendiciones.